Hola, voy a presentar mi avance de tema de tesis, el cual lleva por título un nuevo algoritmo de binarización de imágenes a través del ruido geométrico. Lo presenta un servidor, Gonzalo Rodríguez Hernández, alumno de la Maestría en Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. Y mi director es el doctor Julio César Salgado Ramírez y mi codirectora, la maestra en Ciencias, Alicia Ortiz Montes. Bueno, el contenido de la presentación incluye una introducción que tiene el planteamiento del problema, los objetivos tanto general como específicos, una justificación, seguido de un marco conceptual, antecedentes y estado del arte, un marco teórico, desarrollo, resultados, conclusiones, el cronograma de actividades y finalmente algunas referencias bibliográficas usadas para esta presentación. Y bueno, entrando al planteamiento del problema, tenemos que el ruido es considerado comúnmente como perturbaciones que pueden llegar a afectar a la información hasta el grado de perderse. Es algo que siempre va a estar presente en las imágenes digitales adquiridas, las cuales son las que vamos a estar con las que vamos a estar trabajando. Y es por esta razón que se procesan las imágenes o se filtran para eliminarlo lo más posible. Y por lo tanto, aún no se ha estudiado al ruido como complemento de la información y como consecuencia aún no se sabe qué tanto puede contribuir en el tratamiento de la información. Y es entonces que entramos al objetivo general de este proyecto, donde el objetivo general es desarrollar un algoritmo de binarización para imágenes en tonos de grises usando ruido geométrico. ¿Y cómo vamos a lograr esto? Bueno, pues siguiendo una serie de objetivos específicos, donde el primero es modelar la distribución estadística del ruido geométrico en imágenes en tonos de grises, esto a través de la transformada rápida de distancia, la cual es la herramienta principal que vamos a estar usando para resolver este proyecto. Después de esto vamos a simular el ruido geométrico tomando como base la distribución estadística para finalmente implementar el algoritmo de binarización. Y bueno, como justificación, mencionábamos en un principio que el ruido normalmente se considera de forma indeseable dentro de las señales que lo portan. Y es por esta razón que no se ha considerado aún si contiene información que es útil. Pero si nosotros consideramos al ruido, en este caso el ruido geométrico, como información provechosa, la información que se obtiene de este ruido en particular es suficiente para poderse generar este algoritmo de binarización en imágenes en tonos de gris. Y bueno, entrando al marco conceptual, tenemos primeramente el binarizado de una imagen, el cual es un algoritmo que consiste en transformar una imagen, ya sea de colores o en tonos de gris, a una imagen con solo dos valores, ya sean el 0,1 o blanco y negro. Tenemos aquí un ejemplo de una imagen en tonos de grises y su imagen binaria, donde lo que se hace es reducir la información al mínimo, ya que solamente se tienen dos valores, pero manteniendo aspectos importantes de la imagen, como en este caso es el objeto que se tiene de fondo. Y bueno, entrando al ruido, como se mencionaba, dentro de las imágenes adquiridas digitalmente, siempre va a estar presente el ruido. Y bueno, esto se presenta de tres formas, que es cambiando los píxeles originales. Tenemos al ruido aditivo, donde lo que se hace es que aclara los píxeles. Tenemos al ruido sustractivo, que de forma contraria los va oscureciendo. Y el ruido mezclado, que es una combinación de estos, del ruido aditivo y del ruido sustractivo. En las imágenes digitales se puede adquirir de dos formas, que es en la adquisición, que es con el que estamos trabajando, o durante la transmisión. Y el ruido se clasifica de acuerdo a su distribución. Aquí tenemos un ejemplo de distintos tipos de ruido y sus distintas distribuciones. Tenemos aquí el ruido gaussiano, el ruido sal y pimienta, ruido uniforme, ruido Rayleigh y ruido gamma. Y finalmente tenemos al ruido geométrico con el que estamos trabajando. Este es un tipo de ruido de adquisición y se puede ver en la textura o trazos que presenta una imagen escaneada. Aquí tenemos un ejemplo de nuestra imagen original. Y bueno, está pasado por el proceso de escaneo 3 veces esta imagen y 7 veces esta del lado derecho. Podemos ver cómo es que se va generando una textura sobre la imagen original. Y bueno, entrando a los antecedentes, tenemos que
que ya se han presentado distintas técnicas de binarizado en las últimas décadas, y la mayoría de estas técnicas de binarización se basan en la umbralización. La umbralización es un proceso en el cual se busca un umbral óptimo para poder establecer qué píxeles son los que se van a hacer blancos y qué píxeles son los que se van a hacer negros. Estos usualmente usan la información que nos brinda el histograma. El histograma es una representación gráfica de la distribución de las frecuencias de los píxeles de los tonos de grises. Usualmente se intentan buscar dos picos bien establecidos para poder establecer el umbral en medio de estos y poder hacer un buen binarizado. Sin embargo, como en el histograma que tenemos aquí presente, pues se pueden observar que se tiene varios picos y curvaturas. Entonces aquí es donde entra el problema del localizado del umbral, ya que como no se tienen dos picos bien establecidos, el problema es encontrar entonces en qué tono de gris se va a establecer el umbral. Y bueno, como mencionaba, ya existen varias técnicas de binarizado que se han estado proponiendo durante las últimas décadas, tanto que ya existen categorizaciones que clasifican las técnicas de binarizado respecto a la información que se usa. En este caso presentamos una propuesta por Sezgin y Sanford en 2004, donde clasifican estas técnicas de binarizado de 6 formas, las cuales son basadas en la forma del histograma, las cuales abarcan propiedades de un histograma, como por ejemplo picos, valles o curvaturas. Tenemos las basadas en clusterización, las cuales modelan el histograma como una superposición de funciones gaussianas. Tenemos las basadas en entropía, las cuales usan precisamente la entropía de niveles de gris de una imagen. Tenemos también las técnicas basadas en atributos de la imagen, las técnicas basadas en información espacial y las técnicas basadas en características locales, donde esta última, las basadas en características locales, a diferencia de todas las demás que buscan un umbral para toda la imagen, estas establecen dos o más umbrales dentro de la misma imagen, lo cual hace un mejor binarizado, pero tarda más en cuanto a procesamiento. Dentro del estado del arte, bueno, pues recientemente también se han estado publicando trabajos respecto a binarización y manejan el ruido, pero para eliminarlo, como hemos venido mencionando. Un ejemplo de estos trabajos es el presentado por Sheikh y Mighty en 2013, los cuales presentan un nuevo método de binarización utilizando particionado iterativo, donde teniendo una imagen en tonos de grises, encuentran el histograma y se busca que se tengan dos picos bien establecidos para poder establecer un umbral óptimo. De no ser así, se particiona la imagen en 4, se sacan los histogramas de cada parte e igualmente se vuelven a buscar que se tengan un histograma con dos picos bien establecidos. Si se tienen, por ejemplo, en A y B, entonces se hace ya el binarizado de estas dos partes, y en caso de que estas dos no tengan el histograma como se pretende, se vuelve entonces a particionar la imagen en otras 4, y así tantas veces como sea necesario hasta tener un buen binarizado. Otro trabajo reciente publicado también en 2013 fue por Gassef, Eglin y Frank, los cuales presentaron un nuevo método mixto de binarización usado en una aplicación de documentos de negocios y clasificación de correo postal, los cuales, usando gradientes morfológicos, encuentran las zonas de texto, ya que consideran que dentro del correo postal lo consideran como ruido, ya sea el color de las hojas del correo, el grosor, el tipo de material con el que se hace, y entonces ellos consideran como ruido todas estas características que impiden que se haga un buen binarizado para poderse reconocer el texto y poderse clasificar. Es por eso que entonces buscan ellos
encontrar las zonas de texto precisamente usando gradientes morfológicos, y al encontrar las zonas de texto binarizar estas para poderse clasificar bien. Y bueno, como mencionábamos, dentro de los antecedentes y dentro del estado del arte, dentro de lo que hemos encontrado, aún no existe una propuesta alguna donde se use el ruido como información para poderse establecer una técnica de binarización. Y ahora entrando al marco teórico. Como mencionaba, la principal herramienta que estamos usando es la transformada rápida de distancia, la cual es una herramienta que dentro de una imagen binaria se buscan los píxeles blancos y se transforma a otra imagen donde se muestra con cada color, un color distinto, la distancia numérica que tienen estos píxeles con respecto a su complemento, es decir, los píxeles negros. Esto se logra haciendo dos barridos, el primero que va de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo, y tomando en cuenta su píxel vecino de arriba y su píxel vecino izquierdo, y se hace una comparación de estos tres. Aquí tenemos A, B y C, X de Y-1 y X-1, y se busca al menor de estos y se le suma 1. Aquí tenemos la distancia 1, y esto lo va haciendo cada vez que encuentre un píxel blanco. De igual forma se va a hacer un segundo barrido, pero este va a ir ahora de abajo hacia arriba y de derecha a izquierda, donde se va a hacer el mismo procedimiento, ahora con los píxeles vecinos derecho y el de abajo. Y bueno, el resultado es donde se representa con cada color, como se había dicho, la distancia que se tiene con respecto a los píxeles negros. Y bueno, entrando al desarrollo, como estamos trabajando con ruido, el primer paso pues es la obtención precisamente de este ruido, donde lo que hacemos es un experimento donde teniendo una imagen digital, una imagen original, se pasa por un proceso de impresión y de escaneo para obtener una nueva imagen digital. Esta ya con ruido geométrico precisamente. Y lo que se hace es una diferencia entre la imagen original y la imagen con ruido para obtener únicamente el ruido y poder guardarlo en una tabla. Aquí tenemos ejemplo ya más claro de la diferencia entre la imagen original y la imagen escaneada. Aquí tenemos el algoritmo para la creación de estas gráficas, donde se hace una resta píxel a píxel entre la imagen original y la imagen escaneada. Aquí tenemos la resta y estos valores se ponen dentro de un vector que va desde menos 255 a 255. Al restar nosotros la imagen original de la imagen escaneada, vamos a obtener estos valores positivos y negativos. Y si nosotros consideramos a estos valores como distancias, es entonces que funge la transformada rápida de distancia precisamente como esta de acá. Y bueno, el experimento anterior se ha hecho hasta el momento con 10 imágenes de distintos tamaños, ya sea en píxeles y también en dpi, y con 3 distintos escáneres. Estas imágenes son en extensión BMP sin compresión, para evitar precisamente la compresión que tienen las imágenes. Y bueno, entrando ahora a algunos conceptos matemáticos, si nosotros definimos a una imagen como una función f, entonces también podemos definir a la imagen afectada con ruido, como una función f de asterisco,
la cual va a ser igual a la imagen o f más el ruido. Y podemos representar al ruido como pi de t, la cual es una función aleatoria dependiente del tiempo de t e independiente de f, como psi de tau de f, la cual es una función aleatoria dependiendo de una medida tau tomada a partir de los datos obtenidos, y finalmente kappa de p, la cual es una función aleatoria dependiente de p del dominio p en f, p de la información con ruido, donde pi de t nos representa el ruido de transmisión, a psi de tau de f es un ruido de adquisición que está en función de una medida tau, y kappa de p, que es conocido como ruido geométrico y que es precisamente con el que estamos trabajando. El ruido esquemáticamente se puede ver cómo se muestra en esta figura. Y bueno, teniendo todo esto, se han llegado a algunas teoremas, lemas y corolarios precisamente de la distribución de ruido, donde tenemos primeramente un lema que nos dice que un punto P no puede pertenecer a dos distancias distintas. Como dijimos hace un momento, estas restas entre la imagen original y la imagen escaneada las vamos a considerar como distancias. Y entonces, bueno, como consecuencia de de que un punto P no puede pertenecer a dos distancias distintas, aquí tenemos el lema. Entonces, las distancias D1 y D2 son eventos independientes. Al ser estos eventos independientes, si nosotros unimos la distancia 1 y la distancia 2, aquí tenemos la unión, sus probabilidades se suman. Y bueno, si tenemos una distancia 1 y una distancia 2, sus probabilidades se suman. Entonces la unión de un rango de distancias va a ser igual a la sumatoria de todas sus probabilidades. Tenemos este lema. Y después un corolario, donde tenemos que el reflejado de una distancia de 1 es menos de 1. Dado que es un rango de distancias, la probabilidad de que ocurra es la suma de las probabilidades comprendidas precisamente desde menos d1 hasta d1. Tenemos ahora un teorema que nos dice que si una distancia de tau de p, que supongamos representa todas estas, está entre las distancias d1 y d2, la probabilidad de que tau de p esté afectada con ruido es la sumatoria de las probabilidades desde d1 hasta d2. Tenemos el teorema. Y bueno, después tenemos un corolario donde aplicamos, bueno, se establece el complemento de estas distancias, donde tenemos que el complemento desde una distancia de 1 hasta de 2 va a ser 1 menos la sumatoria de estas distancias. Y bueno, finalmente se establece que los valores negativos o las distancias negativas representan al ruido aditivo y las distancias positivas representan al ruido sustractivo. ¿Cómo logramos todo esto? Bueno, pues normalizando todas las distribuciones de ruido que obtuvimos con los distintos escáneres. Aquí tenemos esto. Aquí tenemos las distribuciones de ruido que se obtuvieron con los distintos escáneres de las mismas imágenes. En este caso es de una sola imagen, estas distribuciones de ruidos tomadas con una Epson L210, una HP 4050 y una HP 3050. Lo que hacemos es ubicar el máximo de cada gráfica en 0 para poder establecer una sola distribución. Se obtienen todos estos valores y se pusieron en tablas en Excel,
y se hicieron los cálculos necesarios para poder establecer la mediana y el promedio de estas distribuciones de ruido, y poder establecer así un solo modelo. Nosotros escogimos el promedio, ya que se suaviza más y toma más información de los tres escáneres. Y bueno, ya teniendo entonces estas distribuciones de ruido, como para obtener el binarizado se necesita de una imagen original, bueno, de la imagen, y de una imagen escaneada. No se va a estar escaneando siempre las imágenes para poder realizar el binarizado. Es por eso que entonces llegamos al segundo objetivo específico, donde el cual era simular el ruido geométrico a través de la transformada rápida de distancia y tomando como base la distribución estadística. Entonces este algoritmo es el del ruido simulado de un escáner, donde agregamos ruido aditivo y ruido sustractivo mediante una función random, que lo que buscan es el desplazamiento de tonos. Se establecen estas funciones random por los desplazamientos de tonos oscuros y los desplazamientos de tonos claros dentro de las distribuciones de ruido. Y entonces agregamos este ruido aditivo y sustractivo a la imagen. Y aquí tenemos un ejemplo de este algoritmo implementado ya. Aquí tenemos una imagen, la imagen de una botella, la cual ya fue impresa y escaneada 5 veces, y aquí tenemos el histograma de esta imagen. En la parte de abajo tenemos a la imagen a la cual se le agregó el ruido con el algoritmo anterior, y el histograma de esta imagen. Podemos ver cómo es que ya se parecen estos dos histogramas, entonces contienen ya aproximadamente la misma cantidad de ruido. Y bueno, finalmente el algoritmo de binarización, donde, como decía, se necesita de una imagen, del ruido que genera el escáner, que pasan por el algoritmo de binarización, y se obtiene una imagen binaria. El algoritmo para el binarizado es donde, bueno, se hace una resta píxel a píxel entre la imagen y la imagen escaneada. Aquí tenemos una imagen menos la imagen escaneada, y entonces se hace una comparación, y a los píxeles a las cuales tienen ruido aditivo, es decir, son distancias negativas, se mandan al color 0. Y en caso contrario, en caso de que a los píxeles tengan ruido sustractivo, los mandamos al color blanco o al 255. Aquí podemos ver de forma gráfica este algoritmo. Tenemos aquí el 0, tenemos el ruido aditivo con valores negativos, el ruido positivo con los valores positivos, y se mandan el ruido aditivo al negro y el ruido sustractivo al blanco. Aquí tenemos algunos resultados de las imágenes escaneadas una vez, 2 veces y 3 veces, y su binarizado usando este nuevo método. Y aquí tenemos el de las imágenes con ruido simulado, precisamente el ruido simulado
de la imagen que pasó por el escaneado una vez, dos veces y tres veces. Y también tenemos de este lado, bueno, del lado derecho, las imágenes binarias generadas con el algoritmo anterior. Y bueno, pues para ver más claro y más detallado todo esto, pueden revisar el documento, que también se adjunta con el link de esta presentación, donde bueno, ya se explica más a detalle el desarrollo y los resultados de este algoritmo. Bueno, también como resultados también se presentó y se aceptó un artículo para el CMC del año 2014, del año 2000 del año pasado, el cual tiene como título binarización de imágenes en tonos de gris a partir del ruido de adquisición geométrico. Y bueno, finalmente unas conclusiones. Después de este trabajo concluimos que el ruido, a diferencia de cómo se cree o como se creía, en imágenes no se presenta de forma desordenada y aleatoria, sino que se presenta de una forma estructurada, como en este caso lo podemos comprobar con el ruido geométrico. Y entonces lo que decíamos al principio, el uso del ruido como complemento a la información para herramientas como el algoritmo de binarización propuesto presenta los resultados esperados. Y bueno, finalmente el plan de trabajo para este cuatrimestre tenía programado simular el ruido geométrico con base a la distribución estadística y el desarrollo del algoritmo de binarizado. Esto ya está. Entonces ahora estamos en el proceso de escritura de tesis. Dentro del archivo de avance que les adjunto, bueno, va el reporte y el avance, pero bueno, sí, aún me falta todavía esclarecer bien el desarrollo y la parte de resultados. Pero bueno, este es el trabajo que haremos en el siguiente cuatrimestre de mayo a agosto. Vamos en tiempo y forma. Y bueno, estas son algunas referencias bibliográficas, las demás también las pueden encontrar dentro del documento. Y bueno, pues gracias por su atención. Sería todo.